Fuente verdadera, La Rueda del Tiempo, por Robert Jordan. A pesar de ser la fuente de poder más importante de la saga, no hay muchos detalles sobre ella. Incluso para las mismas personas capaces de accederla, parece ser algo de lo que no saben demasiado. Sin embargo, intentaremos hacer un recuento de lo que es posible saber a lo largo de la historia, sin revelar ningún hecho que les arruine la trama. Según el glosario de El Ojo del Mundo, el primer libro de la saga, la fuente verdadera es la fuerza vital del universo que hace girar la rueda del tiempo. Está dividida en una mitad masculina, el Saidin, y en una mitad femenina, el Saidar, las cuales interactúan colaborando y enfrentándose a un tiempo. Únicamente un hombre puede absorber el Saidin y únicamente una mujer puede absorber el Saidar. Desde el inicio de la época de locura, el Saidin permanece contaminado a causa del contacto del oscuro. Esto es confirmado por la propia Moiraine cuando le explicaba a Egwene que la fuente verdadera es la fuerza impulsora de la creación, la que el mismo creador había utilizado para hacer girar la rueda. También en palabras de Moiraine, la fuente verdadera es inagotable, por más que se utilice, aunque, claro está, el acceso a la fuente verdadera es un proceso agotador que solo se puede hacer por un breve periodo de tiempo, sin antes caer abatido por el cansancio. Algo más que sabemos es que el poder que otorga la fuente verdadera solo puede ser controlado por la mente de un ser vivo. Las cosas no tienen ninguna clase de poder, le decía Moiraine a Egwene. Otro dato interesante es que parece ser que las personas capaces de entrar en contacto con la fuente verdadera se pueden detectar entre sí, aún sin encauzar. Solo basta que estén a una cierta distancia y todo indica que se limita a personas del mismo género. Algo igualmente interesante ocurre en los Steadings. Un Steading es algo así como una aldea donde habitan los Ogier, una raza de seres vivos y de los que ya hablaremos en otro video. En estos lugares, las personas que pueden encauzar pierden esa habilidad. Se dice que al entrar en un Steading es como si la fuente verdadera no existiera. Se sabe que muchos de los hombres que podían encauzar al final de la época de locura se refugiaron en Steadings para evitar que la infección del Saidin los volviera locos, pero que la misma ansiedad causada por no sentir la fuente verdadera los hizo abandonarlos. Finalmente, una breve reflexión que les dejaré sin más detalles. Sabemos ya que la fuente verdadera divide en dos el poder único, pero que al quedar infectado uno de ellos, el Saidin, solo se emplea abiertamente en el mundo del Saidar, por lo que resultaría lógico pensar que el equilibrio e integridad de la fuente verdadera están comprometidos y que para solucionarlo es necesario que ambas fuerzas puedan volver a trabajar en equipo. Después de todo, se dice que los grandes prodigios de la era de leyenda se llevaron a cabo con la colaboración del Saidin y del Saidar.